Era un martes común en las afueras de Guadalajara cuando Marta Sandoval, de 58 años, vio algo que le heló la sangre. Entre las bolsas de basura del tiradero municipal, algo se movía, un bulto pequeño, envuelto en tela sucia. Cuando se acercó, escuchó un llanto débil que venía de adentro. Sus manos temblaron al abrir el saco. Lo que encontró ahí cambiaría su vida para siempre. Pero lo que descubriría después, ninguém podría imaginar. Antes de continuar con esta historia, si te gustan los misterios de la vida real, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún caso intrigante. Esto nos ayuda mucho a seguir trayendo estas historias increíbles para ti. Marta Sandoval había cumplido 58 años el mes anterior. Viuda desde hacía 3 años, vivía sola en un pequeño rancho a las afueras de Guadalajara, en una zona rural donde los gallos cantaban antes del amanecer y el aire olía a tierra mojada después de la lluvia. Su esposo, don Ramón, había muerto de un infarto fulminante mientras arreglaba la cerca del corral. Desde entonces, Marta manejaba sola las 5 hectáreas de tierra donde criaba gallinas y cultivaba maíz. Era una mujer de manos curtidas y espalda fuerte. Su rostro moreno mostraba las líneas que el sol y el trabajo habían dibujado con los años. Usaba siempre el mismo tipo de ropa: pantalones de mezclilla desgastados, camisas de algodón de manga larga y un sombrero de paja que había pertenecido a su difunto esposo. Era de pocas palabras, pero cuando hablaba, la gente escuchaba. Cada mañana, Marta se levantaba a las 5 en punto. No necesitaba despertador. Su cuerpo ya conocía el ritmo. Preparaba café en una olla de peltre sobre la estufa de gas, el mismo café fuerte y amargo que había tomado toda su vida. Después salía al patio donde sus 40 gallinas ya estaban inquietas, esperando el alimento. Vivía con un perro pastor alemán viejo, llamado Canelo, que había sido el último regalo de su esposo. El animal tenía 12 años y ya le costaba trabajo caminar, pero seguía siendo su compañero fiel. Cada tarde, después de terminar las labores del rancho, Marta se sentaba en el portal de su casa con Canelo a sus pies, mirando cómo el sol se ocultaba detrás de los cerros. La rutina era siempre la misma. Los martes y viernes, Marta manejaba su vieja camioneta Ford del 98 hasta el pueblo para vender huevos en el mercado. Era un trayecto de 20 minutos por un camino de terracería lleno de baches. Conocía cada curva, cada piedra del camino. Después del mercado, compraba lo necesario para la semana: tortillas, frijoles, arroz, verduras, nada de lujos. Con la pensión de don Ramón y lo poco que ganaba vendiendo huevos, apenas le alcanzaba. Pero Marta no se quejaba. Había aprendido desde niña que la vida en el campo era así, dura, pero honesta. Sus 3 hijos ya estaban grandes y vivían en la ciudad. Carlos, el mayor, trabajaba en una fábrica de zapatos en León. Patricia era enfermera en Guadalajara. Y el más chico, Miguel, se había ido al norte, a Estados Unidos, buscando una vida mejor. La llamaban de vez en cuando, pero las visitas eran raras. Todos tenían sus propias familias, sus propios problemas. La soledad no le pesaba tanto como pensaban sus hijos. Marta había aprendido a disfrutar del silencio, las mañanas tranquilas, el canto de los pájaros, el viento que mecía los árboles de mezquite. Había una paz en esa vida simple que la ciudad nunca podría ofrecer. Ese martes de octubre había amanecido con un cielo despejado. El aire estaba fresco pero no frío. Marta había terminado de recoger los huevos y los había puesto cuidadosamente en cajas de cartón. Eran casi las 7 cuando subió a su camioneta. Canelo intentó seguirla, pero ella le indicó que se quedara. El camino al pueblo estaba más polvoriento que de costumbre. Hacía 3 semanas que no llovía. La camioneta levantaba una nube de tierra roja a su paso. Marta conducía despacio, con las ventanas abiertas, sintiendo el aire en su cara. En el radio sonaba música ranchera vieja, de esa que ya casi no se escucha. Llegó al mercado a las 7:30.
Su puesto era siempre el mismo, una mesa de madera bajo un toldo azul, en la esquina donde terminaban los puestos de verduras y comenzaban los de ropa usada. Ya conocía a todos los otros vendedores: doña Lupita, que vendía nopales y chiles; don Jesús, con sus herramientas y cachivaches; la señora Consuelo y sus tamales. Esa mañana las ventas fueron lentas, la gente tenía menos dinero que antes, pero para las 11 ya había vendido casi todas las cajas. Le quedaban solo 2 docenas de huevos cuando decidió que era suficiente. Algo que nadie sabía de Marta era que, de regreso del pueblo, siempre pasaba por el tiradero municipal. No era por curiosidad morbosa. Hacía años, cuando don Ramón vivía, habían encontrado ahí cosas útiles: madera para reparar el gallinero, llantas viejas para hacer macetas, hasta una bicicleta que arreglaron para Miguel. Después de que don Ramón murió, Marta siguió con la costumbre. A veces encontraba ropa que podía lavar y usar, otras veces nada, pero siempre miraba. El tiradero estaba en un terreno baldío a 5 kilómetros del pueblo. Era un lugar feo, lleno de moscas y mal olor. Los camiones de basura venían 2 veces por semana a dejar su carga. Entre semana, la gente del pueblo llegaba en sus propias camionetas a tirar lo que no querían. Había de todo: muebles rotos, colchones viejos, bolsas negras llenas de desperdicios, latas oxidadas, botellas de plástico. Marta siempre se estacionaba en la orilla del tiradero, caminaba un poco entre los montones y se iba. Nunca se tardaba más de 10 minutos. Ese día iba a ser igual, o eso pensaba. Eran casi las 12 del mediodía cuando Marta estacionó su camioneta junto al tiradero. El sol pegaba fuerte. El olor era más intenso que de costumbre, una mezcla de comida podrida, plástico quemado y algo más que no podía identificar. Se bajó de la camioneta protegiéndose los ojos del sol con una mano. Música, tensión sutil. Había más basura que la semana anterior. Alguien había tirado un sofá viejo de color café, con los resortes salidos. Había cajas de cartón mojadas y aplastadas, bolsas negras por todas partes. Marta caminó lentamente entre los montones, mirando sin mucho interés. No había nada que le sirviera. Estaba a punto de regresar a su camioneta cuando lo escuchó. Un sonido débil, casi imperceptible, como un quejido. Se detuvo en seco, giró la cabeza tratando de ubicar de dónde venía. Por un momento pensó que era un gato. No sería raro. A veces la gente abandonaba animales ahí, pero el sonido se repitió, y esta vez fue más claro. Era un llanto de bebé. El corazón de Marta se aceleró. Miró a su alrededor, confundida. ¿Había alguien más en el tiradero? No vio ningún carro, ninguna persona. Solo basura y más basura bajo el sol implacable. El llanto volvió a escucharse, más fuerte ahora, más urgente. Venía de su izquierda, donde había un montón grande de bolsas negras. Marta caminó hacia allá con pasos rápidos. Sus manos temblaban. Tenía un presentimiento terrible en el pecho, como cuando una tormenta se acerca y el aire se pone pesado. Entre las bolsas negras había un bulto que no había notado antes. Era un costal de tela burda, del tipo que se usa para guardar papas o frijoles. Estaba atado con una cuerda en la parte superior y se movía. Marta sintió que las piernas le flaqueaban. Se arrodilló junto al costal. Sus dedos torpes lucharon con el nudo de la cuerda. El llanto del bebé era ahora un grito desesperado. Un grito que le partía el alma. Finalmente logró desatar el nudo. Abrió el costal con manos temblorosas. Lo que vio la dejó sin respiración. Dentro del costal había un bebé, una niña. No podía tener más de 2 o 3 meses. Estaba envuelta en una cobija sucia y delgada. Su carita estaba roja de tanto llorar. Sus pequeños puños golpeaban el aire. Tenía los ojos cerrados con fuerza y la boca abierta en un grito de angustia. Por un momento, Marta no pudo moverse. No podía procesar lo que estaba viendo. ¿Quién hacía algo así? ¿Quién abandonaba a un bebé en un tiradero de basura, metido en un costal como si fuera un animal?
El instinto materno que había dormido en ella desde que sus hijos crecieron despertó de golpe. Con cuidado, sacó a la bebé del costal. La niña estaba ligera, demasiado ligera. Su piel estaba fría a pesar del sol. El pañal que traía puesto estaba empapado y sucio. La cobija apestaba. Marta apretó a la bebé contra su pecho. La niña seguía llorando, pero ahora el llanto era diferente. Ya no era de terror, era de hambre, de necesidad. Sin pensar, Marta se levantó y corrió hacia su camioneta. Abrió la puerta trasera y recostó a la bebé con cuidado en el asiento. Tenía que llevarla al hospital, tenía que buscar ayuda, pero primero tenía que abrigarla. Buscó en la cabina y encontró un suéter viejo que guardaba ahí. Envolvió a la niña en él. Antes de subir al volante, Marta miró hacia el tiradero una vez más. Algo en su interior le decía que esto no era normal, que había algo más. ¿Por qué alguien no dejaba simplemente a la bebé en la puerta de una iglesia o en un hospital? ¿Por qué en un tiradero? ¿Y por qué dentro de un costal atado? La bebé seguía llorando en el asiento trasero. No había tiempo para preguntas. Marta encendió el motor y salió de ahí derrapando las llantas. Manejó a toda velocidad hacia el pueblo. Su mente era un torbellino. Tenía que pensar. El hospital más cercano estaba en el centro de Guadalajara, a 40 minutos de ahí, pero había una clínica en el pueblo. La clínica Santa María. No era gran cosa, pero había doctores. Tenían que revisar a la bebé. Cuando llegó al pueblo, eran casi las 12:30. Estacionó la camioneta frente a la clínica y bajó corriendo con la bebé en brazos. La recepcionista, una mujer joven con lentes, la miró con sorpresa. ¡Ayuda! ¡Necesito un doctor!, gritó Marta. ¿Qué pasó? ¿Es su nieta? No, la encontré en el tiradero, abandonada. La palabra abandonada cayó como una bomba. La recepcionista se levantó de inmediato y llamó al doctor de guardia. En menos de un minuto, un hombre de unos 40 años, con bata blanca y cara de preocupación, salió de uno de los consultorios. «Déjeme ver», dijo tomando a la bebé de los brazos de Marta. La llevó rápidamente a una sala de revisión. Marta lo siguió. El doctor colocó a la niña en una camilla acolchonada y comenzó a examinarla. Le tomó la temperatura, le revisó los ojos, la boca, el pecho, escuchó su respiración con el estetoscopio. Todo el tiempo la bebé lloraba. «Está deshidratada», dijo el doctor sin levantar la vista. «Tiene bajo peso, probablemente lleva horas sin comer, pero no veo lesiones graves. Es un milagro». «¿Un milagro?», preguntó Marta. «Con este calor, si hubiera estado ahí mucho más tiempo...» El doctor no terminó la frase. No hacía falta. El doctor le pidió a la enfermera que trajera fórmula para bebés y un biberón. También pidió que prepararan un baño con agua tibia para limpiar a la niña. Mientras tanto, le quitó la ropa sucia. Debajo de la cobija, la bebé solo traía un pañal empapado y una camiseta blanca manchada. Algo llamó la atención del doctor. En el tobillo derecho de la bebé había una marca, como una cicatriz pequeña, en forma de media luna. «¿Vio esto?», le preguntó a Marta. «¿Qué es? Parece una marca de nacimiento o una cicatriz». Marta se acercó a mirar. Efectivamente, había una pequeña marca en el tobillo. No le había dado importancia antes, pero ahora que la veía con más cuidado, le pareció extraña. Demasiado definida para ser una marca de nacimiento. Demasiado limpia para ser una cicatriz de accidente. La enfermera llegó con el biberón. El doctor levantó a la bebé con cuidado y le ofreció la leche. Al principio, la niña no quería tomar, pero después de unos segundos, sus labios se aferraron a la mamila y comenzó a succionar con desesperación. El silencio que siguió fue un alivio. Solo se escuchaba el sonido de la bebé tomando su leche. «Señora», dijo el doctor, «tengo que reportar esto a las autoridades. Es un caso de abandono. Vendrá la policía». Marta asintió. Lo sabía. Pero una parte de ella ya estaba pensando en otra cosa, en esa marca en el tobillo,
en el costal atado, en el lugar específico donde habían dejado a la bebé. Algo no cuadraba. Mientras esperaban a la policía, Marta se quedó en la clínica. No podía irse. No quería dejar sola a la bebé. La enfermera la había bañado y le había puesto ropa limpia que guardaban ahí para emergencias. Ahora la niña dormía tranquila en una cunita improvisada. Marta se sentó en una silla junto a la cuna. Miraba a la bebé dormir. Era hermosa. Tenía la piel morena clara, el cabello negro y abundante, las pestañas largas. Sus manitas estaban cerradas en puños pequeños. Se veía en paz. ¿Quién era su madre? ¿Por qué la había abandonado? ¿Estaba viva siquiera? Las preguntas no dejaban de dar vueltas en la mente de Marta. La policía llegó 40 minutos después. Eran 2 agentes, un hombre mayor, de bigote canoso y uniforme impecable, y una mujer joven, de cara seria. Se identificaron como el comandante Ruiz y la agente Mendoza. ¿Usted la encontró?, preguntó el comandante mirando a Marta. Sí, señor. Cuénteme exactamente qué pasó. Marta relató todo. Cómo había ido al tiradero, cómo escuchó el llanto, cómo encontró el costal, cómo lo abrió y vio a la bebé. Los agentes tomaban notas, hacían preguntas. ¿A qué hora fue? ¿Vio a alguien más? ¿Tocó algo más en el tiradero? El costal estaba muy adentro o cerca de la entrada. Necesito que venga con nosotros al tiradero, dijo el comandante, para que nos muestre exactamente dónde la encontró. Marta aceptó. Antes de irse, se acercó una última vez a la cuna. La bebé seguía dormida. Le acarició suavemente la mejilla con el dorso de su mano. «Vuelvo pronto», le susurró. En el tiradero, Marta mostró a los policías el lugar exacto donde había encontrado el costal. La agente Mendoza tomó fotos. El comandante buscó entre la basura cercana. Encontró el costal que Marta había dejado ahí en su prisa por llevarse a la bebé. «Este costal es nuevo», observó la agente, levantándolo. «Mire, no tiene agujeros, no está desgastado». Era cierto. El costal estaba en buenas condiciones, como si lo hubieran comprado recientemente solo para esto. «¿Y esta cuerda?», dijo el comandante examinando el nudo que Marta había desatado. «Es cuerda de nylon, también nueva». Los policías intercambiaron una mirada. Estaban pensando lo mismo que Marta. Esto no fue un acto impulsivo, no fue una madre desesperada que dejó a su bebé en un momento de crisis. Esto fue planeado. «Vamos a revisar si hay cámaras en la zona», dijo la agente, «y vamos a preguntar en el pueblo si alguien vio algo sospechoso». Pero Marta sabía que no había cámaras. El tiradero era un lugar olvidado. Nadie se preocupaba por lo que pasaba ahí. De regreso en la clínica, el doctor les dio más información. La bebé tenía aproximadamente 2 meses de edad. Estaba vacunada, lo cual significaba que había visto a un médico antes. No tenía signos de maltrato físico. Pero la deshidratación y el bajo peso indicaban que no había comido en al menos 12 horas, quizá más. «¿Qué va a pasar con ella ahora?», preguntó Marta. «El DIF se va a hacer cargo», respondió el comandante. «La llevarán a un albergue temporal mientras investigan el caso. Si no aparece la familia, la pondrán en adopción». Marta sintió un nudo en la garganta. La idea de que esa bebé fuera a un albergue, rodeada de extraños, le partía el corazón. Pero ¿qué podía hacer ella? Era una mujer sola, de 58 años que apenas tenía para vivir. Esa noche, de regreso en su rancho, Marta no pudo dormir. Se quedó en su cama, mirando el techo, pensando en la bebé, en sus ojitos cerrados, en su llanto desesperado, en esa marca extraña en el tobillo. Canelo estaba acostado en el suelo junto a la cama. Podía sentir que algo le pasaba a su ama. De vez en cuando levantaba la cabeza y la miraba con preocupación. A las 3 de la mañana, Marta se levantó. No podía seguir así. Fue a la cocina y se preparó un té de manzanilla. Se sentó en la mesa con la taza humeante entre las manos y tomó una decisión. Iba a averiguar qué había pasado. Iba a encontrar a quien había abandonado a esa bebé. No sabía cómo.
No sabía por dónde empezar, pero sabía que no podía quedarse de brazos cruzados. Al día siguiente, Marta regresó al pueblo temprano. Su primera parada fue la clínica. Quería ver cómo estaba la bebé antes de que se la llevara el DIF. La recepcionista le dijo que los trabajadores sociales llegarían al mediodía. La bebé estaba despierta, mirando el techo con ojos curiosos. Cuando Marta se acercó a la cuna, la niña giró la cabeza hacia ella. Por un momento, sus miradas se encontraron, y Marta sintió algo, una conexión, como si esa bebé la reconociera. «Hola, chiquita», le dijo con voz suave. «¿Cómo amaneciste?» La bebé no lloró, solo la miró con esos ojos grandes y oscuros. La enfermera que la atendía le contó que la niña había dormido bien. Había tomado 3 biberones durante la noche. Ya se veía mejor, con más color en las mejillas. «Es una luchadora esta niña», dijo la enfermera sonriendo, después de todo lo que pasó. Marta se quedó ahí 1 hora. No podía irse. Cada vez que intentaba levantarse, algo la detenía. Finalmente, cuando vio que el reloj marcaba las 11, supo que tenía que irse si quería hacer lo que había planeado. Su siguiente parada fue la comandancia de policía. Le pidió hablar con el comandante Ruiz. Lo hicieron esperar 20 minutos, pero finalmente el hombre salió a recibirla. «Señora Sandoval, ¿en qué puedo ayudarla? Quiero saber si han averiguado algo sobre la bebé». El comandante suspiró. «Muy poco, la verdad. Preguntamos en el pueblo. Nadie vio nada. No hay cámaras en esa zona. El costal lo mandamos a análisis, pero es un costal común. Se vende en cualquier ferretería. ¿Vi la bebé? ¿No hay forma de saber quién es? Estamos revisando los registros de nacimientos recientes, pero es complicado. Mucha gente no registra a sus hijos de inmediato. Y si la madre dio a luz en casa, sin doctor, no hay registro». Marta asintió. Lo sabía. En las zonas rurales, muchos niños nacían sin que nadie lo supiera. «¿Puedo ver el costal?», preguntó de repente. El comandante la miró sorprendido. «¿Para qué? Solo quiero verlo de nuevo». Algo me llamó la atención. Después de pensarlo un momento, el comandante aceptó. La llevó a una bodega donde guardaban la evidencia. Le mostró el costal dentro de una bolsa de plástico transparente. Marta lo examinó con cuidado sin sacarlo de la bolsa. Era un costal estándar de yute, color café claro, con una trama gruesa. Pero en una esquina había algo que no había notado antes. Una mancha. No era de tierra ni de basura. Era más oscura, casi como... «¿Esto es sangre?», preguntó señalando la mancha. El comandante se acercó. Entrecerró los ojos. «Podría ser. No lo habíamos visto. Voy a mandarlo a analizar». Marta sintió un escalofrío. Si era sangre, ¿de quién era? ¿De la bebé? No. El doctor había dicho que no tenía lesiones. Entonces, ¿de la madre? Salió de la comandancia con más preguntas que respuestas. Pero ahora tenía algo, una pista, pequeña, pero una pista. Su siguiente paso fue más difícil. Tenía que ir al tiradero otra vez, sola, buscar más evidencia que la policía pudiera haber pasado por alto. Música, tensión. Llegó al tiradero a las 2 de la tarde. El sol estaba en su punto más alto. El calor era sofocante, el olor insoportable. Pero Marta se armó de valor. Se bajó de la camioneta con unos guantes de trabajo que había traído de su casa. Caminó directamente al lugar donde había encontrado el costal. Ahora que lo miraba con más calma, se dio cuenta de algo. Ese montón de basura estaba más adentro del tiradero de lo que pensaba. No estaba cerca del camino. Alguien había caminado al menos 50 metros para dejar ahí el costal. ¿Por qué? Si querías deshacerte de un bebé de la manera más rápida, ¿no lo dejarías cerca de la entrada? A menos que no quisieras que lo encontraran rápido, o que lo encontraran en absoluto. Marta empezó a buscar. Movía las bolsas de basura con cuidado, revisando cada rincón. No sabía qué buscaba exactamente. Solo sabía que tenía que buscar. Encontró botellas vacías, latas, ropa vieja, pañales sucios, pero nada que le dijera algo. Estaba a punto de rendirse cuando vio algo brillar entre la basura. Se agachó. Con cuidado,
Apartó una bolsa negra. Era un celular, un teléfono móvil viejo, de esos que ya casi nadie usaba. Tenía la pantalla rota. La carcasa estaba sucia, pero cuando Marta lo levantó, sintió que algo se movía adentro. La batería seguía puesta. Con manos temblorosas, intentó encenderlo. Apretó el botón de encendido. Al principio, nada, pero después de unos segundos, la pantalla parpadeó. Se encendió con una luz débil. El teléfono estaba bloqueado con una contraseña, pero en la pantalla de bloqueo se veía la hora y la fecha. Y algo más, una foto de fondo. Era la imagen de una mujer joven sonriendo, con un bebé en brazos. El corazón de Marta latió con fuerza. Era la misma bebé. Estaba segura. Tenía el mismo cabello abundante, los mismos ojos oscuros. Y la mujer de la foto, Marta la conocía. Había visto esa cara antes. Pero, ¿dónde? Marta se quedó paralizada, sosteniendo el teléfono en sus manos. Su mente trabajaba a toda velocidad, tratando de recordar dónde había visto a esa mujer. Era joven, no más de 25 años. Tenía el cabello largo y negro, recogido en una cola de caballo, piel morena, ojos grandes, una sonrisa amplia. Y entonces lo recordó. La había visto en el mercado, no recientemente, sino hace meses. Marta no hablaba mucho con los otros vendedores, pero siempre los observaba. Esa mujer había trabajado unos meses vendiendo flores en el mercado. Llegaba temprano con cubetas llenas de rosas, gladiolas, crisantemos. Se instalaba cerca de la entrada principal. Marta recordaba haberla visto embarazada. Su panza era grande, debía estar de 8 o 9 meses, pero un día simplemente dejó de aparecer. Marta no le había dado importancia. La gente iba y venía en el mercado todo el tiempo. Ahora tenía sentido. La mujer había dado a luz y por alguna razón había abandonado a su bebé. ¿Pero por qué? ¿Y por qué dejar el teléfono ahí también? Marta guardó el celular en su bolsa. Tenía que llevárselo a la policía. Pero antes de irse del tiradero, decidió buscar un poco más. Si había encontrado el teléfono, tal vez había más cosas. Buscó durante otra media hora. El sudor le corría por la frente. La espalda le dolía de tanto agacharse. Pero finalmente encontró algo más. Era un trozo de papel. Estaba sucio y arrugado, pero todavía se podía leer algo escrito con pluma. La tinta estaba corrida, pero Marta logró descifrar algunas palabras. No puedo... Perdóname. Peligro. Si alguien la encuentra, protéjanla. El papel estaba incompleto. Parecía parte de una carta. Pero esas palabras eran suficientes para confirmar lo que Marta sospechaba. La madre no había abandonado a su bebé por falta de amor o recursos. La había abandonado porque estaba en peligro. Porque alguien o algo la había obligado. Marta regresó corriendo a su camioneta. Tenía que llevarle esto a la policía inmediatamente. Pero cuando estaba a punto de encender el motor, vio algo en el espejo retrovisor que la hizo detenerse. Había un carro estacionado al otro lado del camino. Un sedán gris, tintado, con las luces apagadas. Marta no lo había visto llegar. ¿Cuánto tiempo llevaba ahí? Sintió un escalofrío. Encendió el motor rápidamente y salió de ahí. Miró varias veces por el espejo. El sedán gris no la siguió. Se quedó ahí, inmóvil. Tal vez era su imaginación. Tal vez era solo alguien que también venía a tirar basura. Pero algo en su instinto le decía que no, que ese carro estaba ahí por ella. Llegó a la comandancia en tiempo récord. Casi atropella a un vendedor de elotes en el camino. Estacionó con las llantas sobre la banqueta y entró corriendo. «¡Comandante Ruiz!», gritó. La recepcionista intentó detenerla, pero Marta ya estaba golpeando la puerta del comandante. El hombre salió sorprendido. «Señora Sandoval, ¿qué...?» «Encontré esto», dijo Marta sacando el teléfono y el papel de su bolsa. «En el tiradero. Es de la madre de la bebé. La conozco. Bueno, la he visto. Vendía flores en el mercado». El comandante tomó el teléfono y el papel. Los examinó con cuidado. Su expresión cambió. Ya no era el policía tranquilo de antes.
Ahora sus ojos mostraban preocupación real. «Esto cambia las cosas», dijo. «Si lo que dice este papel es cierto, no estamos hablando de un simple abandono, estamos hablando de algo más serio». «¿Qué tan serio?». El comandante no respondió de inmediato. Llamó a la agente Mendoza. Le mostró el teléfono y el papel. Los dos policías hablaron en voz baja. Marta no podía escuchar todo, pero captó algunas palabras. Trata, red, investigación federal. Finalmente, el comandante se volvió hacia Marta. «Señora, necesito que me diga todo lo que recuerde sobre esa mujer. ¿Dónde la vio? ¿Cuándo? ¿Con quién hablaba? Cualquier detalle». Marta cerró los ojos, tratando de recordar. «La vi por primera vez hace como 6 meses. Llegaba al mercado en camión, siempre sola. Vendía flores. Era callada. No hablaba mucho con los otros vendedores. Recuerdo que una vez la vi discutir con un hombre. Era mayor que ella, tal vez de 40 años, bien vestido. Le gritaba algo. Ella solo bajaba la cabeza. ¿Recuerda cómo era ese hombre? Alto, piel clara. Vestía camisa y pantalones de vestir. Tenía un reloj caro. Manejaba una camioneta blanca, una Suburban». El comandante y la agente intercambiaron otra mirada significativa. «¿Qué pasa?», preguntó Marta. «¿Saben quién es?». «Puede ser», respondió el comandante. «Hemos estado investigando una red de trata de personas en la zona. Secuestran mujeres jóvenes, las obligan a trabajar, a prostituirse, a vender drogas, y si quedan embarazadas, bueno, los bebés también valen dinero en el mercado negro». Marta sintió que el estómago se le revolvía. «¿Está diciendo que esa mujer...?» «No lo sabemos con certeza, pero es posible. Y si es así, ella estaba tratando de salvar a su bebé. Por eso la dejó en el tiradero, para que alguien la encontrara antes de que ellos la vendieran». Las piezas del rompecabezas empezaban a encajar, pero Marta necesitaba más respuestas. «¿Qué pasó con la mujer?», preguntó. «¿Dónde está ahora?». «Eso», dijo el comandante con voz grave, «es lo que tenemos que averiguar». Los siguientes días fueron un torbellino. La policía inició una investigación formal. Lograron desbloquear el teléfono. Dentro encontraron fotos, mensajes, números de contacto. Todo apuntaba a lo que el comandante había sospechado: una red de trata de personas. La mujer de la foto se llamaba Gabriela Hernández. Tenía 24 años. Era originaria de un pueblo pequeño en Michoacán. Había llegado a Guadalajara buscando trabajo, pero en lugar de encontrar una vida mejor, había caído en manos de una red criminal que la había explotado. Los mensajes en su teléfono eran desgarradores. Le escribía a alguien, probablemente una amiga o familiar: «No puedo más. Me tienen vigilada todo el tiempo. Si intento escapar, me matarán. Y ahora con la bebé, tengo miedo». El último mensaje era del día que había abandonado a la bebé en el tiradero. «Voy a hacer algo. Si no vuelves a saber de mí, cuida a mi familia. Diles que los amo». La policía rastreó el número al que Gabriela enviaba los mensajes. Era de una mujer en Michoacán, su hermana. Cuando la contactaron, ella confirmó todo. Gabriela había desaparecido hacía 8 meses. La familia había reportado su desaparición, pero la policía nunca encontró nada. Pensaban que estaba muerta. «¿Y ahora?», preguntó la hermana de Gabriela por teléfono. «¿Dónde está? ¿Está viva?». Nadie tenía respuesta. Mientras tanto, Marta no podía dejar de pensar en la bebé. El DIF se la había llevado como estaba planeado. La habían puesto en un albergue temporal. Pero ahora, con la investigación abierta, había dudas sobre qué hacer con la niña. Si encontraban a Gabriela viva, se la devolverían. Pero si no, la bebé quedaría huérfana, iría al sistema, sería adoptada por extraños, o peor, crecería en el albergue, pasando de familia temporal en familia temporal, sin nunca tener un hogar real. Esa idea le rompía el corazón a Marta. Una noche, mientras cenaba sola en su casa, tomó una decisión. Se levantó, fue al teléfono y marcó el número de la trabajadora social del DIF que se había llevado a la bebé. «Quiero solicitar la custodia temporal de la niña»,
dijo Marta con voz firme. Hubo un silencio del otro lado de la línea. Señora Sandoval, eso es un proceso complicado. Hay muchos requisitos, evaluaciones, visitas domiciliarias. No me importa. Hagan lo que tengan que hacer, pero esa bebé necesita un hogar. Y yo puedo dárselo. La trabajadora social suspiró. Déjeme ver qué puedo hacer. Los días se convirtieron en semanas. La investigación policial avanzaba lentamente. Habían identificado a varios miembros de la red criminal. El hombre de la Suburban Blanca era uno de los jefes. Se llamaba Ricardo Zamora. Tenía antecedentes por varios delitos: extorsión, tráfico de drogas, trata de personas. Pero encontrarlo no era fácil. Se movía constantemente, cambiaba de residencia. Usaba teléfonos desechables. Era como perseguir un fantasma. Y de Gabriela no había ni rastro. Nadie la había visto desde el día que abandonó a su bebé. Su familia temía lo peor. La policía también. Marta, por su parte, estaba pasando por el proceso de solicitar la custodia. Las visitas domiciliarias habían empezado. Una trabajadora social había ido a su rancho. Había revisado todo: las condiciones de la casa, sus finanzas, su estado de salud. Le había hecho cientos de preguntas. ¿Por qué quiere hacer esto?, le preguntó la trabajadora. Usted ya crió 3 hijos, ya hizo su parte. ¿Por qué quiere empezar de nuevo a su edad? Marta no supo cómo explicarlo con palabras. Era algo que sentía en el pecho, una necesidad, un llamado. Porque esa bebé me necesita, respondió finalmente, y yo la necesito a ella. La trabajadora social asintió. No dijo nada más, pero Marta vio en sus ojos que la entendía. 2 semanas después recibió una llamada. Era del DIF. Le daban la custodia temporal de la bebé. Podía ir a buscarla. Marta lloró. Por primera vez en años lloró. De alivio, de felicidad, de miedo también. Al día siguiente manejó hasta el albergue en Guadalajara. Era un edificio grande, de color amarillo pálido, con barrotes en las ventanas. Adentro había docenas de niños, bebés, niños pequeños, adolescentes, todos esperando una familia. La trabajadora social la llevó a una habitación en el 2º piso. Ahí, en una cuna, estaba la bebé. Había crecido en estas semanas. Ya no se veía tan frágil. Sus mejillas estaban más llenas, sus ojitos más alertas. Cuando vio a Marta, algo cambió en su expresión, como si la recordara. Marta la cargó, la apretó contra su pecho, sintió el latido de ese corazón pequeño contra el suyo. «Vámonos a casa», le susurró. Pero la historia no terminaba ahí, porque 3 días después de que Marta se llevó a la bebé a su rancho, sucedió algo que nadie esperaba. Era medianoche cuando escuchó los ladridos de Canelo. Eran ladridos frenéticos, de alarma. Marta se despertó de inmediato. Su corazón latía fuerte. Se levantó de la cama con cuidado de no despertar a la bebé, que dormía en una cunita improvisada junto a ella. Tomó la escopeta vieja que guardaba en el armario. Era de don Ramón. Marta nunca la había usado, pero sabía cómo funcionarla. Con pasos silenciosos, se acercó a la ventana y miró hacia afuera. Había alguien en su patio, una figura oscura, agachada, moviéndose entre las sombras. Canelo ladraba y gruñía, pero no se acercaba, como si tuviera miedo. Marta sintió que el miedo le recorría la espalda, pero tenía que proteger a la bebé. Abrió la puerta de su cuarto con cuidado y salió al pasillo. La escopeta temblaba en sus manos. «¿Quién anda ahí?», gritó desde la puerta principal. «¡Estoy armada!». La figura se detuvo. Se quedó inmóvil. Por un momento, Marta pensó que iba a huir, pero en lugar de eso, la figura se levantó lentamente. Y entonces habló. «Por favor, no dispare». Era voz de mujer, débil, temblorosa. Marta dudó. Bajó un poco la escopeta, pero no la soltó. «¿Quién es?». Soy Gabriela». El nombre cayó como un rayo. Marta encendió la luz del portal. La figura dio un paso adelante, saliendo de las sombras, y ahí estaba ella.
la mujer de la foto del teléfono, pero no se parecía en nada a la imagen sonriente. Estaba demacrada, tenía el rostro cubierto de moretones, el labio partido, la ropa sucia y rasgada, y en sus ojos había un terror que Marta nunca había visto en nadie. «¡Ay, Dios mío!», murmuró Marta bajando la escopeta. «¿Qué te pasó?». Gabriela se tambaleó. Sus piernas cedieron y cayó de rodillas en el patio. «Mi bebé, ¿está aquí? ¿Está bien?». Marta corrió hacia ella, la ayudó a levantarse. «Sí, está aquí, está bien, está dormida». Gabriela empezó a llorar, un llanto silencioso de puro alivio. «Gracias, gracias». Marta la llevó adentro, la sentó en la cocina, le dio agua. Gabriela bebía con desesperación, como si no hubiera tomado agua en días. «¿Cómo me encontraste?», preguntó Marta. «La policía me dijeron que usted la había encontrado, que tenía la custodia. Pregunté en el pueblo. Alguien me dijo dónde vivía. Pero la policía te está buscando. ¿Por qué no fuiste con ellos directamente?». Gabriela bajó la mirada. Sus manos temblaban. «No puedo, todavía no. Ellos me siguen. Si saben dónde estoy, vendrán por mí. Y esta vez me matarán». «¿A quiénes?». «Los hombres de Zamora». El nombre que Marta ya conocía. El hombre de la Suburban blanca. Gabriela empezó a contar su historia. Había llegado a Guadalajara hacía un año, respondiendo a un anuncio de trabajo. Le prometieron empleo como niñera en casa de una familia rica, pero cuando llegó, todo era mentira. La encerraron, la golpearon, la obligaron a trabajar vendiendo drogas en el mercado. Las flores eran solo una fachada, explicó. Debajo de las cubetas escondían bolsitas con droga. Los clientes venían, compraban flores, y yo les pasaba lo que realmente buscaban. Cuando quedó embarazada de uno de los hombres que la violó, pensó que su vida había terminado. Pero entonces nació su bebé, y algo cambió en ella. La vi por primera vez y supe que tenía que salvarla, dijo Gabriela con lágrimas en los ojos. No podía dejar que creciera en ese infierno. No podía dejar que la usaran como me usaron a mí. Planeó su escape durante semanas. Fingió estar resignada, obedeció todas las órdenes, ganó un poco de confianza, y un día, cuando la mandaron sola al mercado, no regresó. «Sabía que me buscarían», continuó. «Sabía que no podía llevarme a mi bebé conmigo. Si me encontraban con ella, la matarían para castigarme. Así que decidí dejarla donde alguien la pudiera encontrar, donde estaría segura». «El tiradero», dijo Marta. «Sí, sabía que usted pasaba por ahí. La había visto antes, cuando iba camino al mercado. Siempre se detenía, siempre miraba. Pensé, si la dejo ahí un martes o un viernes, ella la encontrará». Marta sintió un nudo en la garganta. Todo había sido calculado. Gabriela había planeado cada detalle para salvar a su hija. Y después me escondí. Me quedé con una amiga en Tlaquepaque, pero me encontraron, me golpearon, casi me matan. Pero logré escapar otra vez. He estado escondiéndome desde entonces, durmiendo en la calle, en iglesias, donde pueda. Gabriela levantó la vista hacia Marta. «Solo vine a verla, a asegurarme de que está bien. No vine a llevármela. Sé que no puedo cuidarla ahora, pero ¿puedo verla? ¿Solo un momento?». Marta asintió, se levantó y fue al cuarto. Cargó a la bebé con cuidado. La niña se quejó un poco, pero no se despertó del todo. Marta la llevó a la cocina. Cuando Gabriela vio a su hija, su rostro se transformó. Todo el dolor, todo el miedo desapareció por un instante. Solo quedó amor. Un amor puro e incondicional. «Está hermosa», susurró. Extendió los brazos. Marta le dio a la bebé. Gabriela la abrazó, la olió, le besó la frente. «Mi niña, mi pequeña, perdóname, perdóname por todo». La bebé abrió los ojos, miró a su madre y sonrió. En ese momento Marta supo lo que tenía que hacer. «Tienes que ir con la policía», dijo con firmeza. «Ahora, esta noche. Pero no hay peros. Si sigues escondiéndote, tarde o temprano te encontrarán. Y la próxima vez no sobrevivirás.
La única manera de salvar tu vida es entregarte a la policía. Ellos te protegerán. Usarán tu testimonio para atrapar a Zamora y su gente. ¿Y mi hija? Yo la cuidaré mientras resuelves todo, y cuando estés lista, cuando sea seguro, se la devolveré. Tienes mi palabra. Gabriela dudó, pero en el fondo sabía que Marta tenía razón. No había otra salida. ¿Me promete que la cuidará? Te lo prometo. Esa misma noche, Marta llamó al comandante Ruiz. Le explicó lo que había pasado. El comandante llegó al rancho con 2 patrullas. Cuando vio a Gabriela, no podía creerlo. «Pensábamos que estabas muerta», le dijo. «Casi», respondió Gabriela con voz cansada. «La llevaron a la comandancia, pero no como criminal, como testigo protegido. Le dieron ropa limpia, comida, un lugar seguro donde dormir, y empezaron a tomarle su declaración. Lo que Gabriela sabía era suficiente para desmantelar toda la red. Nombres, direcciones, números de teléfono, rutas de distribución, lugares donde guardaban a otras mujeres secuestradas. La operación se llevó a cabo 2 semanas después. Fue coordinada entre la policía local, la estatal y la federal. Allanaron 5 casas simultáneamente. Arrestaron a 17 personas, entre ellas a Ricardo Zamora. También rescataron a 7 mujeres más. Todas habían sido víctimas de trata. Todas habían sufrido lo mismo que Gabriela. Las noticias locales cubrieron el caso. Fue un escándalo. La gente no podía creer que algo así estuviera pasando en su ciudad. Pero ahí estaba. La evidencia era irrefutable. Y en medio de todo ese caos, Marta seguía cuidando a la bebé. La había llamado Esperanza, porque eso era lo que representaba. Una esperanza en medio de tanta oscuridad. Los juicios tomaron meses. Ricardo Zamora y sus cómplices fueron sentenciados a largas condenas en prisión. Algunos recibieron 30 años, otros cadena perpetua. La justicia, lenta pero segura, había llegado. Gabriela colaboró en todo el proceso. Su testimonio fue clave. Pero el camino no fue fácil. Tenía pesadillas, ataques de pánico. El trauma de lo que había vivido no desaparecería de la noche a la mañana. La llevaron a terapia, a grupos de apoyo, le dieron herramientas para sanar. Y poco a poco, muy poco a poco, empezó a recuperarse. Su familia en Michoacán vino a visitarla. Su madre, su hermana, sus hermanos. Lloraron juntos, se abrazaron, celebraron que estaba viva, y Marta se convirtió en parte de esa familia extendida. Los visitaba, los invitaba a su rancho. Se había creado un vínculo que iba más allá de las circunstancias que los habían unido. 6 meses después de que todo empezó, Gabriela estaba lista. Tenía un trabajo honesto en una panadería, rentaba un pequeño departamento. Seguía en terapia, pero estaba mejor, mucho mejor. Un sábado por la mañana llegó al rancho de Marta. Traía flores, rosas rojas, las mismas que solía vender en el mercado, pero esta vez con un significado diferente. Marta la recibió con un abrazo. Entraron a la casa. Esperanza, que ahora tenía 9 meses, gateaba por el suelo. Cuando vio a Gabriela, se detuvo. La miró con curiosidad. «Hola, mi amor», dijo Gabriela arrodillándose frente a ella. «¿Me recuerdas?» La bebé sonrió, extendió sus manitas y gateó hacia su madre. Gabriela la cargó, la apretó contra su pecho y lloró, pero esta vez eran lágrimas de alegría. «Gracias», le dijo a Marta, «por todo. No sé cómo pagarte». «No tienes que pagarme nada», respondió Marta limpiándose sus propias lágrimas. «Hiciste lo que cualquier madre haría. Salvaste a tu hija». Hablaron durante horas sobre el futuro, sobre los planes de Gabriela, sobre cómo iban a manejar la transición. No sería fácil. Esperanza se había acostumbrado a Marta. La veía como su madre, pero con tiempo y paciencia podían hacer que funcionara. Decidieron que la transición sería gradual. Gabriela vendría a visitarlas 2 veces por semana, luego 3, luego se quedaría a dormir.
hasta que finalmente, cuando Esperanza estuviera lista, se mudaría con su madre. Pero quiero que sepas, dijo Gabriela tomando las manos de Marta, que siempre serás su abuela. Siempre tendrás un lugar en su vida y en la mía. Marta asintió. No podía hablar. La emoción era demasiado grande. Pasaron los meses. La transición se dio como lo habían planeado. Esperanza aprendió a amar a dos mujeres, su madre Gabriela y su abuela Marta. Los fines de semana iban juntas al rancho. Gabriela ayudaba a Marta con las gallinas. Esperanza jugaba en el patio con Canelo, que había rejuvenecido con la presencia de la niña. Los hijos de Marta venían a visitarla más seguido ahora. Querían conocer a esa bebé que su madre había salvado. Se sorprendieron al ver cómo había cambiado su vida, cómo había encontrado un propósito nuevo. «Estás diferente, mamá», le dijo Patricia un día. «Más feliz». Marta sonrió. «Es que ahora tengo una razón más para levantarme cada mañana». La historia de Marta y Gabriela se hizo conocida en el pueblo. La gente las señalaba en el mercado, algunos con admiración, otros con curiosidad, pero a ellas no les importaba. Tenían algo más importante. Tenían familia. Gabriela nunca volvió a vender drogas. Nunca volvió a verse con los hombres de Zamora. Construyó una vida nueva, honesta, llena de esperanza. Y Marta, que había pensado que su vida ya estaba completa, que ya no quedaba nada por hacer, descubrió que todavía tenía mucho amor para dar. En el primer cumpleaños de Esperanza hicieron una fiesta en el rancho. Vino la familia de Gabriela, los hijos de Marta, los vecinos, hasta el comandante Ruiz y la agente Mendoza fueron invitados. Había pastel, globos, música, risas. Y en medio de todo ese alboroto, Marta se sentó en su portal mirando la escena. Canelo estaba a sus pies. El sol se ponía detrás de los cerros, pintando el cielo de naranja y rosa. Pensó en ese día, hacía un año, cuando había escuchado un llanto en el tiradero. Pensó en cómo un simple acto de bondad había cambiado tantas vidas. La de Gabriela, que había encontrado la libertad, la de Esperanza, que había encontrado una familia, y la suya propia, que había encontrado un propósito. La vida, pensó Marta, tiene formas misteriosas de ponerte donde necesitas estar. A veces te pone en lugares oscuros, pero si mantienes los ojos abiertos y el corazón dispuesto, también te muestra la luz. Y esa luz, por pequeña que sea, puede iluminar el mundo entero. ¿Y tú? ¿Alguna vez has pasado por una situación misteriosa que cambió tu vida? Cuéntanos aquí en los comentarios. Si te gustó esta historia, déjanos tu like y compártela con alguien que también disfrute de misterios de la vida real. Nos vemos en el próximo caso. Recuerda, a veces los milagros están escondidos en los lugares más inesperados.